maestros a quienes has delegado también esta tarea de enseñarnos tus verdades, tus enseñanzas, tu vida, traspasar tu vida, Señor. Muchas gracias porque podemos hacerlo cada vez que nos das esta oportunidad y que en realidad es todos los días, pero en este caso, en esta mañana también, Señor, gracias. Muchas gracias. Nos disponemos a escucharte. Nuevamente te pedimos también, Señor, todavía abrí nuestros corazones, nuestras mentes y usa también a tu instrumento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana decíamos que después de haber trabajado los conceptos bíblicos centrales sobre la cuestión del dolor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, queríamos mirar un poquito más, un escalón más cercano a nuestra vida cotidiana y pensar en actitudes, estrategias de cómo enfrentar las pérdidas de la vida y seguir adelante, ¿no es cierto? No hay vida sin dolor, no hay vida sin pérdida. Todas las vidas, toda experiencia humana implica algún nivel de pérdida, algún nivel de sufrimiento, que suele ser diverso, ¿no es cierto? Si nosotros nos sentáramos así en una rueda grande y contáramos nuestros mayores dolores y pérdidas de cada uno, seguramente habría una paleta de colores, ¿no es cierto?, una diversidad de situaciones. Pero de una u otra manera, de manera más intensa o menos intensa, el dolor se hace siempre presente. Y hablando también de esa diversidad, otra característica que tiene el dolor, ¿no es cierto? No tenemos un dololómetro. No tenemos una máquina para medir el dolor. De manera que los mismos tipos de pérdidas generan dolores distintos en distintas personas. A ver, ¿a cuántos recientemente aquí le han sacado una muela? No tan reciente, acá. Y lo decís con cara de dolor, ¿eh? Te veo así como... Todavía te dura, digamos, la impresión. Sí, me dice que sí. Pero él le sacaron una muela. A mí me sacaron una muela, no sé cuánto le dolió a él. ¿Está bien? Sé lo que me dolió a mí. Entonces, el dolor es algo personalísimo también, ¿no? Personalísimo. Por un montón de condiciones personales, etc. Pero la pérdida se hace presente de alguna u otra manera. O una muela, o cosas mucho más dramáticas y serias, ¿no es cierto?, y significativas. Yo siempre digo a mis alumnos que como profesor soy un muy buen recomendador de películas. Esa es mi mayor virtud como docente. Entonces, quiero pasarle un pedacito de una película. Es una película viejita ya, creo que es del final de los 90, que se llama Las Horas. Y esta escena, les cuento lo que van a ver en esta escena. Ed Harris, el actor Ed Harris, hace de un escritor que ha tenido mucho éxito, pero está gravemente enfermo, al borde de la muerte, y está revisando, muy deprimido, y está revisando su vida y se da cuenta que ha perdido más de lo que ha ganado. Y ahí está su amiga de toda la vida, que años atrás ha sido pareja de él, y bueno, ha mantenido un afecto, un cuidado por él, que es Meryl Streep, y la actriz, y bueno, ella trata de a ver si lo saca de ese pozo de depresión. Vamos a mirar la escena y después la charlamos. Bien. ¿Qué vieron en la película? ¿Qué vieron en este pedacito? ¿Cómo? Un hombre sufriendo, muy bien. ¿Y por qué sufre? El fracaso. Muy bien. ¿Qué más dijeron por allá? Siente que fracasó. Muy bien. ¿Y eso cómo funciona? ¿Cómo funcionan esos sentimientos? ¿Por qué uno puede sentir que fracasó? No ve frutos, no acepta lo que le está pasando. ¿Qué más? No logró lo que esperaba. Y ahí aparece una cuestión muy subjetiva, ¿no es cierto? Porque yo pensaba,
Puede ser que uno haya logrado cosas. Aparentemente el protagonista era un hombre que había tenido éxito, en el sentido de que había sido escritor y había gente que lo reconocía y que leía su obra, etc. Pero él sentía profundamente que en realidad el balance era negativo. Hay una frase al final del video, ¿vieron? Si la captaron. No importa cómo comiences, siempre terminas siendo menos de lo que esperabas. Fuerte, ¿no? Es decir, esta idea de que hay un balance en la vida que puede dar negativo, ¿cierto? Pero tiene que ver precisamente con cómo uno mira ese balance. Su amiga, que lo ama y que quiere lo mejor para él, tiene otro balance de la vida de él, ¿cierto? Él un poco, ¿vieron cuando estamos deprimidos y alguien quiere levantarnos el ánimo? Como que somos reacios, ¿no? A que alguien nos diga, no, pero no es tan como vos lo decís. Pero bueno, también ahí vemos otra cosa interesante de las pérdidas de la vida, ¿no? La mirada del que pierde y la mirada de otros que pueden estar alrededor y que quizás lo ven de otro punto de vista. Por eso es tan importante también en las pérdidas esto de no aislarse, ¿no? Este es un hombre que ha decidido aislarse, ha decidido encerrarse, porque toda la charla tiene que ver con que hay una fiesta en honor de él y él directamente no quiere ir. Ha llegado a ese estadio de depresión, de desánimo, de sentimiento de fracaso que dice yo me quiero encerrar acá. También es significativo la habitación en donde están, ¿no? Es la habitación de alguien que ha abandonado la vida, ¿no? Alguien que está deprimido, etc. Pero bueno, esto nos marca algunos de los elementos que implican las pérdidas en la vida de las personas, ¿no? Primero, esta idea de que tenemos una mirada sobre nuestra vida, que quizás no es la adecuada, no es el enfoque preciso. Hay una mirada del entorno y hay consecuencias de la actitud que tomamos hacia las pérdidas. Y creo que esto es la clave de la charla de esta mañana. ¿Qué actitudes podemos y qué actitudes vamos a tomar frente a las pérdidas que la vida nos va a plantear? Porque la vida nos va a plantear pérdidas, eso no hay duda. Quiero llevarlos a un pasaje de la Biblia, 2 Samuel 4, una hermosa historia de la Biblia, fuerte historia de la Biblia. Si tenés tu Biblia por ahí, podemos buscar el texto. Esto nos remite a la historia de Israel, ¿cierto? Saúl ha sido rey de Israel, ha sido el primer rey de Israel, pero el reinado de Saúl va a terminar de una manera trágica. Hay una batalla sobre el monte de Gilgal, lo atacan pueblos enemigos a Israel. Saúl va a la batalla. Saúl no se ha convertido en una persona agradable, ni para Dios ni para otras personas, ¿no es cierto? Tiene un hijo, Jonatán, que es un hombre recto ante Dios, que tiene un corazón precioso, ¿no es cierto? Aunque sabe que su padre está equivocado, que su padre ha fallado delante de Dios y ha fallado también delante del pueblo, ha faltado sus obligaciones, y aunque sabe que su padre es enemigo de su mejor amigo, que es David, Jonatán va a la batalla. Es un hombre fiel y va con su padre a la batalla, aunque sabe que es muy probable que esa batalla termine en los peores resultados, ¿no es cierto? Bueno, en esa batalla van a morir Saúl y Jonatán, ¿no es cierto? Y como un acontecimiento paralelo, en la antigüedad, cuando un rey perdía la guerra, lo que hacía su enemigo era matar a toda su descendencia. ¿Por qué? Porque se evitaban venganzas posteriores. Entonces, cuando perdía un rey, se entraba a la casa real y se masacraba a todos sus hijos y descendientes, para que no quedara nadie para vengar a los vencidos. Y entonces, como una historia paralela, se nos cuenta esta, ¿no es cierto? Dice, por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó tullido. Miren qué notable este acontecimiento. ¿Por qué?
Porque está Mefiboset, es hijo de Jonatán, nieto de Saúl, como decimos, sin comerla ni beberla, ¿cierto? Es un pequeño niño, ¿cierto? Apenas un infante. Tiene una nodriza que lo cuida. Evidentemente la nodriza lo ama, ¿cierto? Y quiere protegerlo. Y en medio de esa situación dramática, la nodriza trata de salvar la vida de este niño porque sabe que en pocas horas van a venir soldados a la casa de Jonatán y van a matar a todos los que encuentren. Y entonces la nodriza toma a este niño y trata de huir con él. Pero en el apuro, en los nervios, en la tragedia que los rodea, el niño se le cae. Y queda tullido. ¿Cierto? Y queda inválido. Y esto también ilustra un elemento que tienen las pérdidas en la vida. Hay pérdidas que son incomprensibles. Hay pérdidas que a esto le llamamos tragedia. A estas cosas le llamamos tragedia. Tenemos la ilusión, no sé por qué la tenemos, porque es una ilusión, de que si algo tiene causas y razones comprensibles, nos va a doler menos. ¿Está bien? O sea, si yo lograra entender por qué pasó, me parece que me va a doler menos. En general, no es así, es una ilusión. Las cosas duelen porque las perdimos. No duelen simplemente porque no entendemos. Pero es así. Nos da la impresión de que... Yo trabajo en una escuela, en Campana, una escuela de la Iglesia Bautista. Hace 2 años atrás recibimos una alumna de una familia creyente del Señor. Nosotros tenemos, de los 180 alumnos que tenemos en secundaria, tenemos un 30% que son creyentes y un 70% que no son creyentes. Así que tenemos una idea misionera de la escuela. Pero llegó una chica creyente, de familia creyente, y ella venía a la escuela porque estaba yendo a otra escuela privada de la ciudad donde la estaban hostigando ya hace unos cuantos años por ser creyente, porque ella no se sumaba a muchas actividades de los demás chicos, nocturnas y bueno, un montón de prácticas que ella no compartía. Entonces ella misma le dijo a sus padres, cambiame de escuela, llévame a Emanuel. Bueno, estuvo con nosotros 2 años, se graduó con nosotros. Una chica que, si uno de afuera la miraba a Juana, uno decía, esta chica lo tiene todo. Una chica bellísima, hermosa físicamente, inteligentísima, una chica de 9 y 10, buena persona, creyente, con una fe personal. Es más, sus padres dan testimonio de que ellos estaban más bien alejados del Señor y ella fue la que los llevó a comprometerse con Cristo. La graduamos en diciembre de este año y en diciembre del año pasado. Y en febrero ella participaba de una competencia de enduro, de motociclismo, en Villa Gesell. Andando por los médanos, chocó una alambrada y murió. Quedamos desarmados. Esas muertes que uno dice absurda. Y recuerdo cuando fuimos al sepelio, que, bueno, entrábamos, saludamos, fue un sepelio multitudinario en Campana porque la familia es muy conocida en la ciudad y, bueno, y más el impacto de ese tipo de muerte. Y me acuerdo que saludé a la madre y, bueno, es saludar y pasar porque había tanta gente. Sin embargo, la madre me agarró la mano, me reconoció, aunque estaba anegada en llanto, me reconoció y me dijo, pastor, y me agarró la mano y no me soltaba. Entonces me acuclillé al lado de ella y nos pusimos a hablar de Juana. Y me dijo, ¿qué les dejó Juana a la escuela? Lo primero que me dijo, ¿qué quedó de ella en la escuela? Y después me dijo, yo estoy consolada, pero lo que no entiendo es por qué pasó. ¿No? Y yo le dije, mirá, es probable que eso no lo entendamos nunca. Y es muy probable que salir de esta pérdida no tenga que ver con entender.
Nosotros tenemos justamente la ilusión, y quizá tiene que ver con nuestro orgullo de seres pensantes y racionales, de que si llegáramos a entender lo arreglaríamos. ¿No? Hace muchos años atrás una terapeuta me decía, Eduardo, no se trata de entender. Porque yo le decía, yo quisiera entender. Y ella me decía, no se trata de entender. Y ayer se acuerdan que decíamos al final de la charla que esto, necesitamos obviamente esta potencia superior que nos ha dado Dios, que es el raciocinio y la comprensión, es muy importante. Pero no se resuelve solo con esto, ¿no? Es algo que pasa por acá, ¿cierto? Y por acá. Pero justamente Mefiboset es un buen ejemplo de esto, ¿no? Algo que hay tantas causas enfrentadas y voluntades de otras personas. El que se había mandado la macana era Saúl, ¿cierto? El que se había mandado la macana era Saúl. Y obviamente Saúl lo que menos hubiera querido es que su nieto sufriera. Pero sin embargo, una concatenación de acontecimientos y Mefiboset tiene esta desgracia. Pensemos en pérdidas. El sufrimiento, así en términos generales, los conflictos personales, los distanciamientos, separaciones. Acá, hay separaciones familiares, distanciamientos familiares. Yo estuve distanciado con mi hermano, tengo un solo hermano mayor, y estuvimos distanciados un montón de años, y lo cual nos hizo sufrir mucho. Gracias a Dios, después nos reconciliamos. Y hoy tenemos una buena relación. Pero cómo duelen los distanciamientos, ¿no? La iglesia a veces, en vez de ser un lugar de sanación, es un lugar de distanciamientos. Es tremendo eso, ¿no? ¿Cuántos hemos perdido amigos? Yo levanto la mano. ¿Cuántos hemos perdido amigos por situaciones eclesiales? Que es así, que no es así, qué sé yo. Y no supimos salvar la relación. Por ahí salvamos la idea, pero la relación no la salvamos. O pensamos que teníamos razón. El pastor Chris Shaw, que creo que acá muchos lo conocen, una vez le escuché decir, que me parece una frase genial, le decía, mira, cuando llegues al cielo, Dios no te va a preguntar si tenías razón. Te va a preguntar si amaste, ¿no? Pero ¿cuántas veces no sabemos amar? Y amamos más nuestra idea, y se rompen las relaciones, y a veces no se vuelven a reparar, ¿no es cierto? La soledad, por ahí nos pasa que nos quedamos solos, y quizás no es nuestra culpa, ¿no? Pérdidas, duelos, viajes, distancias, quebrantos económicos. Argentina es un laboratorio. Yo creo que tendríamos que suspendernos como país y proponernos a la ONU como laboratorio de quebranto económico, digamos, ¿no? Claro, tremendo. Hace un tiempo, teniendo una charla similar a esta en una iglesia en Argentina, vino un pastor y me dice, y estábamos hablando de lo que hablábamos el viernes, ¿se acuerdan de esta cuestión del retribucionismo, de a todo darle una explicación moral? ¿Pasó porque te portaste mal? ¿Te acuerdan de eso? Y este pastor me decía, yo tenía una zapatería y vivía de la zapatería y servía al Señor y sirvo al Señor como pastor. Me fundí en la zapatería, la tuve que cerrar. Vino una familia de la iglesia y me dijo, pastor, y estaba re dolido este pastor, me dice, pastor, nos vamos de la iglesia. ¿Por qué? Le pregunta el pastor. Y esta gente le dice, porque nosotros no podemos estar bajo un liderazgo que no está bendecido. ¿Ven? Cuando se instalan conceptos equivocados, que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia, y lecturas superficiales. Y yo le decía, pero mire qué loco, cuando quebrar en la Argentina es la experiencia más común que puede haber, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos un país hostil, ¿no es cierto? Bueno, el desempleo, tenemos un hermano ahora, que es el hermano que nos llevó al aeropuerto, trabajó 15, 17 años en una empresa de pintura, lo acaban de despedir, tiene 30 y pico de años, no consigue laburo en ningún lado. Lo primero que tenemos que evitar es que la gente se eche la culpa.
Lo primero que tenemos que evitar es y te digo más, lo primero que tenés que evitar es echarte la culpa. Ahora vamos a hablar un poco más adelante de responsabilidad propia y ajena. Las crisis eclesiales, la enfermedad, y después hay procesos, ¿no es cierto? La vejez, ¿quién la puede parar? No. Ni Mirta Legrand, ¿no? Que parece estar hecha de vidia o de... Claro, pronto la vamos a declarar la inmortal, ¿no es cierto? Muy bien. Acaba de superar una operación bastante severa con 90 y pico de años y dice que quiere estar en el programa la semana que viene. Bueno. Y la muerte, que también es inevitable, ¿no? Es decir, toda muerte es segura, ha dicho el poeta, ¿no? Toda muerte es segura. Vamos a tener que dejar este mundo, nos tenemos que preparar para hacerlo. Las pérdidas le quitan sentido a la existencia. Las pérdidas le quitan sentido a la existencia. Parecen ahuecarla a la existencia, vaciarla. Cuando tenemos una pérdida y la pérdida es importante, hay una sensación de vacío. Hay una sensación de huequez, de que nos han quitado el caracú de la cosa, digamos, ¿no es cierto? El carozo de la vida. Y esto es hay una idea que recupera la Biblia, ¿no es cierto? Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Una cosa que hice en el libro de Eclesiastés, quien dijo que la vida no tiene sentido, es enumerar justamente lo que hace el autor de Eclesiastés, que enumera las cosas que le quitan sentido a la vida, y son estas que hemos enumerado. El autor recorre en el libro de Eclesiastés recorre esas condiciones de la vida humana, que son lógicas de la condición humana, y llega a esta primera conclusión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente las pérdidas le quitan sentido a la vida. Gracias a Dios no es la última palabra, ni siquiera que tiene el libro de Eclesiastés, pero mucho menos la Biblia, sobre cómo vivir las pérdidas. Las pérdidas y disminuciones de la vida nos hacen sentir fragmentados, rotos, sin valor. Yo estuve desocupado un año y pico en los 90, ¿no es cierto? En los 90 fue. Esta es la razón por la cual mi esposa viene conmigo, porque mi Alzheimer crece, digamos, ¿cierto? Y yo recuerdo que de esa pérdida, una cosa que me sorprendió es cómo esa condición de desempleo, que era una condición externa a mí, tenía la capacidad de redefinir mi propia identidad y sentirme yo sin valor. Seguía teniendo el mismo valor que 2 días antes cuando tenía trabajo, o un mes antes cuando tenía trabajo, pero ahora me sentía yo sin valor. Si las pérdidas tienen esta capacidad de revertir sobre el sujeto, revertir sobre la persona. Por eso es tan importante en el acompañamiento, el consuelo, la pastoral, que trabajemos mucho lo que la persona vale como persona, más allá de las condiciones externas, que obviamente a veces pueden ser más favorables y a veces menos favorables, ¿no es cierto? Porque las pérdidas nos fragmentan. Parece que la vida dejó de ser algo armónico, dejó de ser algo que funciona, ¿no es cierto? Y es un gran fragmento. Fíjate lo que llegó a decir Mefiboset. ¿Por qué? Llega un momento que David amaba profundamente a Jonatán. Es más, algunos delirantes que no entienden la poesía hebrea llegan a pensar que Jonatán y David tuvieron una relación íntima, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando le vienen a decir a David que murió Saúl y que murió Jonatán, David inicia su duelo, llora y compone un canto, compone un salmo. Y en ese salmo dice: Jonatán, Jonatán, tu amor ha sido para mí más dulce que el amor de las mujeres. Entonces algunos que quieren encontrar lo que justifique sus ideas, digamos, ¿cierto? No, lo que está diciendo ahí Saúl, viene en la onda de la poesía hebrea, es... David, perdón, gracias. Por eso también te traigo, ¿ves?
Lo que quiere decir David es mi amistad con este hombre, mi amistad, y tantas veces ha pasado, ¿no es cierto?, la amistad entre una mujer y una mujer, un hombre y un hombre, es tan significativo para la vida de la persona. David amaba profundamente a Jonatán. Entonces, cuando pasa el tiempo que ha muerto Jonatán, David dice, quedó alguien en la casa de Saúl a quien yo pueda hacerle misericordia. Y entonces le dicen, sí, está Mefiboset. Y le cuentan la historia de Mefiboset, su tragedia. Y entonces manda a buscarlo, manda a un emisario a decir, vayan a buscar a Mefiboset, vayan a buscarlo a Lodebar, ¿no es cierto?, donde estaba Mefiboset. Y mirá lo que contesta Mefiboset. ¿Y quién es este siervo tuyo para que su majestad se fije en él, si no va algo más que un perro muerto? Tremendo, ¿no? O sea, miren el nivel de depresión, cómo la pérdida que había tenido Mefiboset. Bueno, había perdido toda su familia, había perdido a su padre de manera trágica, había quedado del lado vergonzoso de la historia, de los perdedores. Y además había tenido un accidente de niño que lo había dejado inválido. Y fíjense cómo él ha incorporado una visión de sí mismo, que es una visión negativísima, ¿no es cierto? Yo soy un perro muerto. Para mí la vida se acabó. Terminó, ¿cierto? Yo no valgo nada. Y esa es una de los peores efectos que tiene la pérdida sobre nosotros si no logramos tener las actitudes adecuadas. Hay pérdidas que son inevitablemente humanas. La vejez, la enfermedad. La condición humana supone pérdidas. La muerte, ¿cierto? Están allí, ¿no? Y vamos a tener que atravesarlas. No hay vuelta que darle. Hay pérdidas que son parte de trayectorias individuales. Hoy decíamos, hay pérdidas que son muy particulares nuestras. Hemos vivido cosas que otros no han vivido. A veces también tenemos esa sensación, cuando vivimos cosas que otros no han vivido, que nadie nos entiende. Y a veces no entendemos a los que han tenido pérdidas que nosotros no hemos tenido. No nos hacemos sensibles a esa pérdida particular, ¿no? Por eso es interesante, en los últimos años en la sociedad han surgido asociaciones de personas para ayudarse que han tenido pérdidas similares. Por ejemplo, las madres del dolor, que han tenido pérdidas de familiares cercanos o hijos muertos por la delincuencia, por ejemplo. Porque es una pérdida particular, ¿no es cierto? Y que genera, si bien las pérdidas en general todas generan los mismos tipos de dolor, hay pérdidas específicas que merecen ser atendidas como tales, ¿no es cierto? Y hay que ser muy sensible cuando uno está ante una pérdida que uno no conoce porque no la ha vivido, ¿no es cierto? Muy bien, hay pérdidas que son accidentales, como la de Mefiboset, y que son inexplicables, que tienen que ver con este acaso que tiene la vida, ¿no? Y que uno no sabe a qué atribuirla, y mejor que trate de no atribuirlo a nada, ¿no? Eso es lo más fuerte de esas pérdidas, porque no hay una causa que uno pueda decir, esto pasó por esto y por lo otro. Hay pérdidas de las que somos responsables o corresponsables. Es interesante que la pérdida suele generar sentimiento de culpa, cualquiera haya sido la razón. Y es parte también del duelo, ¿no? En el duelo aparece la culpa. Así yo no he sido responsable. No sé, perdemos nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro hijo, nuestro hermano, un ser querido, y al tiempo, en el proceso de duelo, empezamos a pensar, lo cuidé como se merecía, le di todo el amor que yo tenía que darle, ¿por qué no pasé más tiempo con él? Es una culpa, de alguna manera falsa, ¿no es cierto?, ilusoria, que tiene que ver con cómo hacemos el proceso de duelo. Pero hay otras situaciones donde sí podemos identificar responsabilidades. Pasó esto porque en parte me manejé mal. Y hay una responsabilidad identificable, ¿no es cierto? Y tengo que lidiar también con eso para poder superar la pérdida. Porque el remordimiento, la culpa persistente me va a trabar. Me va a impedir salir, ¿no es cierto? Yo creo que la Biblia en ningún momento nos plantea que tenemos que golpearnos el pecho y quedarnos golpeando el pecho cuando nos equivocamos, sino que más bien la Biblia nos propone el perdón, la gracia de Dios, la restauración y seguir, ¿no es cierto?
no caer en actitudes culpógenas. Ahora vamos a mirar un poquito más esto. En todos los casos lo que hará la diferencia será la actitud que asumimos hacia ellas. O sea, cualquiera sea la razón y la característica de la pérdida, la diferencia la va a ser la actitud que asumamos. Cómo nos paremos frente a esa pérdida y cómo la elaboremos. Esto es una palabra que viene de la psicología. Me dijeron ayer, después de yo hablar de los psicólogos, ayer hablé de la ley de la termodinámica delante de un profesor universitario, un caradura total, y mencionaron los psicólogos, después me dijeron que había un par de psicólogos. ¿Ahí? Sí, ahí las chicas se ríen. ¿Vos sos psicóloga? Ah. No está mal, no, está buenísimo ser psicólogo, ¿eh? Es más, si yo volviera a la universidad, creo que a esta altura del partido estudiaría psicología, así que no, tengo un gran aprecio por eso. Leo bastante psicología, tengo amigos psicólogos. Pero de la psicología tenemos esta cuestión de elaborar, el concepto de elaborar. Las pérdidas hay que elaborarlas, que es un proceso psicológico y también para nosotros que creemos espiritual, por el cual le damos a la pérdida un lugar nuevo en nuestra vida y la convertimos, como decíamos ayer, en términos teológicos, en una herramienta de Dios para convertirnos en la persona que debemos ser, ¿no es cierto? Así que la actitud va a ser clave. Y miren lo que es maravillosa la historia de Mefiboset. ¿Por qué? Porque David no se queda con lo que le dice Mefiboset de sí mismo. Mefiboset dice, no, ¿quién soy yo? Déjame, David, yo soy un perro muerto. No, dice que David mandó a sus mensajeros y le dijo, no, quiero que lo traigan, que lo saquen de Lodebar, sáquenlo de Lodebar, que no se quede ahí rumiando su angustia, rumiando su pérdida, con autocompasión. Ahí hay otro tremendo sentimiento que nos hace un daño terrible, que es la autocompasión. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno sufre mucho, cuando el dolor es muy intenso, buscamos cualquier cosa que lo atenúe. ¿Está bien? Si el dolor en carne viva no lo aguantamos. Entonces buscamos, nuestra mente, nuestra cabeza, nuestra psique, nuestro corazón busca estrategias para atenuar el dolor. Y la autocompasión es una estrategia de atenuación del dolor. Es doloroso, pero es dulce. ¿Alguno ha sentido acá autocompasión? No me diga que no. Viste que la autocompasión tiene una cosa que duele, pero duele dulcemente, porque hay algo de falso consuelo en la autocompasión. Pobre yo, pobrecito de mí, mirá lo que me pasa, a nadie le pasa lo que me pasa a mí, ¿no? Entonces hay una especie de falso consuelo. Lo terrible de la autocompasión, que nunca nos saca de la pérdida, nos deja en la autocompasión, en la lástima de sí, en la lástima de sí mismo, ¿no es cierto? Tenemos que salir de ahí, no es un sentimiento sano, no nos va a ayudar, no nos va a sacar. Y justamente acá lo que hace David es, no, yo no acepto tu autocompasión, vení, yo te voy a restaurar. Y mira lo que dice, a partir de ese día Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Vos no sos un perro muerto, sos un hijo del rey, sos un hijo del rey, te voy a sentar en la mesa. Te voy a sentar en la mesa con las personas valiosas. Vos sos valioso, vos valés, ¿no? Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías, tullido de ambos pies. Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre sentaba a la mesa del rey. Y esta es una parábola que nos plantea la Biblia de lo que hace Jesucristo con nosotros. Jesucristo no nos quiere dejar. Acá David es un tipo de Jesucristo, es un símbolo de Jesucristo. Jesucristo no nos quiere dejar abandonados en Lodebar, no acepta las declaraciones que hacemos sobre nosotros y nuestras pérdidas. Nos quiere restaurar. Y restaurar es sentarnos a la mesa del Rey con nuestras pérdidas. Nos podemos volver a sentar en la mesa del Rey. Y tenemos que estar sentados en la mesa del Rey. Este es lo que Dios quiere hacer con nuestras pérdidas. La pérdida nos quiere dejar tirado en Lodebar, lamiéndonos las heridas. Jesucristo nos quiere sentar en su mesa otra vez. Puede ser un proceso, puede llevar tiempo. No estamos diciendo que lo voy a hacer después de un retiro espiritual y ya lo resolví todo. A veces viene un clic,
Viene un clic que lo cambia todo, una presencia del Espíritu Santo que lo cambia todo, pero en general son procesos. Pero tengo que meterme en el proceso de restauración. Y el proceso de restauración está marcado por actitudes, o sea, disposiciones del ánimo, del corazón, del espíritu, del alma, que se pone en el lugar que se tiene que poner para que Dios opere el proceso de restauración. Si te quedás en la autocompasión, no empieza el proceso de restauración. O en otras actitudes, vamos a ver. Hay un autor que me gusta mucho que se llama Anthony de Melo, no sé si lo conocen. Anthony de Melo ha sido un maestro de espiritualidad por muchos años, después lamentablemente murió muy joven, a los 50 y pico, 51, 52 años. Tiene unos libros muy buenos. Y él trabaja, justamente uno de los temas que trabaja es cómo enfrentar las pérdidas de la vida, cómo enfrentar la vida en realidad, ¿no es cierto? Y él dice que lo primero que tenemos que hacer es despertar. Mira, dice algo, y Anthony de Melo suele ser... Te paso, todas las obras de Anthony de Melo están en la web. Así que esta tarde, tomando un mate, si querés abrir tu computadora y buscas a Anthony de Melo, están todos los libros en PDF, te lo podés bajar. Él dice en uno de sus libros, espiritualidad significa despertar. Mira lo que dice, algo provocativo. La mayoría de las personas están dormidas, pero no lo saben. Nacen dormidas, viven dormidas, se casan dormidas. Eso es lo que mayormente hacemos, ¿no? Tienen hijos dormidas, mueren dormidas sin despertarse nunca. Nunca comprenden el encanto y la belleza de esto que llamamos la existencia humana. Todos los místicos, católicos, cristianos, no cristianos, cualquiera que sea su teología, independientemente de su religión, afirman una cosa unánime. Todo está bien. Aunque todo está hecho un desastre, todo está bien. Esto es sin duda una extraña paradoja, pero lo trágico es que la mayoría de las personas nunca llegan a darse cuenta que todo está bien porque están dormidas, tienen una pesadilla. Estar dormido se produce por varias cosas. Una de las cosas por las que se produce es porque está mal enfocada la vida. Hay gente que tiene mal enfocada la vida, no importa si son creyentes o no son creyentes, están mal enfocada la vida. Están centrados en cosas que no tienen valor, que no tienen importancia. Uno puede sostener la fe cristiana, puede saberse la teología y qué sé yo, y tener la vida mal enfocada. No pasa por ahí. Pasa por encontrarse con el Dios que cambia nuestra cabeza, nuestra mente, y más allá de practicar una religión, nos despertamos. Nos despertamos porque entendemos lo que la vida significa para Dios y lo que puede significar para nosotros, aún más allá de nuestras pérdidas. Hay un hermano querido en nuestra iglesia que es un poco pretenciosamente, puedo decir que es mi discípulo. Muchacho precioso, un corazón precioso tiene, pero está tratando de aprender lo que el Evangelio es. Un día estábamos en la iglesia, en el patio de la iglesia, y llega él, Walter, y me dice, y nos ponemos a hablar. Y él me empieza a hablar de sus preocupaciones. ¿Y cuáles eran sus preocupaciones en ese día? Sus preocupaciones era que tenía un dinero y que estaba pensando si cambiar la tele, que había visto una tele de 25 metros por 38, ¿no es cierto? Creo que estaba pensando si tenía que cortar el techo de la casa para poder bajarlo, digamos, ¿cierto? Y bueno, y me contaba esto y me dice, ¿vos? Entonces yo le digo, ¿vos qué tenés que hacer ahora? Porque digo, ¿qué le digo, no? ¿Vos qué tenés que hacer ahora? Y en ese momento estábamos ayudando a una familia muy pobre. Paredes de madera, de cajón, clavadas. Le habíamos ido a llevar unos revestimientos esos días porque empezaba el invierno y habían tenido una bebé. Ibas a la casa y te tenías que sentar en cajoncitos de cerveza, ¿no es cierto? No tenían muebles, prácticamente no tenían ropa. Entonces yo le digo a Walter, ¿ahora qué tenés que hacer? No, yo estoy de balde. ¿No me acompañás? ¿Vamos a hacer una visita? Sí, dale, vamos. Salimos para allá. Llegamos a la casita. Desde que pisamos la casita, el tipo enmudeció. Visitamos a la familia, compartimos la palabra con ellos, oramos.
Nos fuimos, salimos, mudo. Subió al auto, mudo. Volvíamos hacia la ciudad y a la mitad del viaje me dice, yo no sé qué estaba pensando. Yo estoy mal, me dice. Porque tiene una característica buenísima, Walter, es que tiene un corazón abierto, maleable, trabajable por Dios. Entonces, yo estoy mal, yo estoy pensando cualquier cosa. Cuando tenemos la vida mal enfocada, estamos dormidos. Cuando salimos a la calle y no podemos disfrutar que el sol brilla, que hay árboles, que la vecina me sonrió, que alguien me dio un abrazo, que alguien me saludó, que alguien me mandó un WhatsApp de cariño. Cuando no pienso que a mi alrededor hay gente que me necesita, que por ahí está sufriendo más que yo, aunque yo también estoy sufriendo, es que estoy dormido. Y tenemos que despertar. Esa es la primera condición para enfrentar nuestras pérdidas. Tenemos que despertar. La misma pérdida nos adormece. La pérdida tiene la capacidad de abrazarnos fuerte, de decir, vení para acá, Eduardo, yo te quiero todo para mí. Yo voy a llenar tu vida. ¡Wow! ¿Vos sabés que hay gente que pierde algo y hace esa pérdida la razón de su vida posterior? Por ejemplo, hay gente que vive en los cementerios. Va todas las semanas a llevar esas flores. Yo no digo que no hay que ir a los cementerios, ojo, respetemos a los muertos, pero están muertos y la vida sigue. Hay gente que hace un culto de lo que perdió y lo que perdió lo adormece, lo atrapa. La vida es todo eso, lo que perdí. Hay gente que se enoja con Dios, conozco un par de gente, y vive 50, 60 años enojado con Dios y no puede despertar de eso. No se puede dar cuenta que afuera sigue brillando la vida y sigue corriendo. Y se va. Y se va. Y tengo que despertar. ¿Viste cuando dice la palabra del hijo pródigo? Y volviendo en sí. ¡Qué linda frase esa! El tipo no estaba en sí mismo. Estaba afuera de sí, estaba alienado, dicen los psicólogos. Estaba alienado. Cuando me alieno, porque hay algo que me chupa la vida. Me chupa la vida y me duermo y no puedo ver. Entonces dice el pasaje, volviendo en sí se dijo, ¿qué hago acá comiendo comida de chanchos? ¿No es cierto? ¿Viste cuando despertás? Me ha pasado un par de veces en la vida, ¿no? Me pasa todos los días. Pero en otro sentido. Pero que despertás y decís, ¡pará! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿No? Tenemos que despertar. Aceptación. Viktor Frankl, un autor que amo mucho, judío. Viktor Frankl era en Austria, antes de la Segunda Guerra Mundial, un médico reconocido, joven, prometedor. Fue llevado a los campos de concentración de Auschwitz, junto con toda su familia. En Auschwitz perdió a sus padres, a todas sus hermanas y a su esposa. Y él en Auschwitz, en pedacitos de papel higiénico, empezó a escribir el libro que lo haría famoso, que se llama El hombre en la búsqueda del sentido, que de paso también te lo puedes bajar de internet. Y después escribió otros libros, y murió como a los 90 y pico de años y se convirtió en uno de los maestros de la psicología existencial, que nos propone justamente que ante las pérdidas de la vida lo que tenemos que hacer es seguir adelante y convertir ese dolor en algo que convierta nuestra vida en significativa, ¿no? Y él dice, al cumplir un sentido el hombre se realiza a sí mismo. Si cumplimos el sentido del sufrimiento, lo que hablábamos un poco ayer, realizamos lo más humano del ser humano, maduramos, crecemos más allá de nosotros mismos, incluso cuando nos enfrentamos sin remedio y sin esperanza, enfrentados a situaciones que no podemos modificar. Incluso entonces estamos llamados y se nos pide que cambiemos nosotros mismos.
no puedo cambiar la realidad, es señal de que tengo que cambiar yo. Es un aviso de la realidad, un aviso de Dios. No lo podés cambiar, Eduardo, cambia vos. Dice, nadie lo ha descrito con más exactas palabras que Yehuda Bacon, encerrado cuando era todavía un niño en el campo de concentración de Auschwitz, quien se preguntaba, ¿qué sentido podían tener los años que tuvo que pasar en Auschwitz? Y dice Bacon, cuando era niño pensaba contar al mundo lo que había visto en Auschwitz, con la esperanza de que este mundo cambiaría al fin. Pero el mundo no ha cambiado, el mundo no quería saber nada de Auschwitz. Solo mucho más tarde he llegado a comprender el auténtico sentido del dolor. El sufrimiento tiene sentido si tú mismo te cambias en otro. El sufrimiento va a encontrar sentido si tú mismo te cambias en otro. Y eso pasa por la aceptación. Cuando peleas con la pérdida, cuando te enojas con la pérdida, y ojo, eso es parte del proceso de duelo. Hay un momento en que te tenés que revelar y no te asustes porque es parte del proceso de duelo. Pero si te quedás en cualquiera de las instancias del duelo, te vas a quedar trabado. Y si toda la vida te pasás enojado con tu pérdida, no vas a salir de ahí. Tenés que aceptarla y encontrar el sentido que ese mismo dolor puedes llegar a darle en la vida que vives. El sufrimiento tiene sentido si tú mismo te cambias en otro. Comprender, que no es entender. Entender es una acción totalmente intelectual. Si yo pudiera entender esta ilusión que tenemos, ¿no? Si encontramos la causa, va a doler menos. Comprender es un proceso mucho más espiritual. Es comenzar a darse cuenta qué rol puede cumplir esa pérdida en mi vida, cómo puedo superarla y qué implicancias va a tener, no solo para mí, sino para las personas que me rodean. Empezar a darse cuenta qué rol tiene esa pérdida en. Este es Víctor Frank. Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y qué interesante, porque Víctor Frank, que no era cristiano, está diciendo en esta frase lo mismo que dice el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han sido llamados de acuerdo al propósito de Dios, que es transformarnos a la imagen de Jesucristo. O sea que está diciendo Víctor Frank lo mismo que dice la Biblia. Si yo asumo la actitud adecuada ante ese dolor, Dios lo va a usar para transformarme, para convertirme en la persona que debo ser. No confundir tu pérdida con tu valor personal. Vos no sos tu pérdida. Vos no sos tu pérdida. La pérdida la tuviste, la tenés que transitar, pero vos no sos esa pérdida. Vos sos más que eso. Vos sos una persona preciosa para Dios. Y preciosa para muchas otras personas. Y muchas otras personas te necesitan. Y te necesitan habiendo elaborado lo que perdiste. Porque vas a ser mucho más capaz de amar a otros. Seguir adelante. Es muy importante no quedarse parado, clavado. Alguna vez alguien me dijo, en un momento de mucha pérdida, que yo decía, bueno, voy a dejar esto, voy a dejar aquello, voy a dejar... Viste que tenemos esta tentación de decir, bueno, vamos a replegarnos. La vida me pegó duro, me replego. Pero ojo con eso, porque a veces un repliegue táctico que puede ser beneficioso por algunos meses o algunos días para estar más sereno y más, puede convertirse en encierro, puede convertirse en detenerse en la vida. Hay gente, capaz que vos conocés alguna, que está detenida 20 años atrás, que está detenida 30 años atrás, que está detenida 10 años atrás. Se quedó ahí. La vida siguió y la persona no quiso seguir. Mefiboset en Lodebar. Yo soy un perro muerto. No voy a seguir. Hay que seguir adelante. Es parte del proceso de sanidad. Y eso tiene que ver con no darse por vencido. No considerarse finalmente derrotado.
interesante que si uno deposita su vida en Dios, si Dios es el lugar donde ponemos nuestra vida, nunca podemos ser vencidos de manera definitiva. Es interesante eso, no importa lo que nos pase. No importa cuáles sean las circunstancias, nuestra vida le pertenece al Dios de la vida. Nuestra vida va a seguir teniendo sentido en Él. Y acá hay infinidad de historias de hermanos nuestros, ¿no es cierto?, que aún en situaciones extremísimas, como tenían su vida depositada en Dios, Dios las tomó e hizo algo con esas vidas. ¿Se acuerdan lo que leíamos en Romanos 8? Somos más que vencedores. ¿Por qué no dice somos vencedores? Porque vencedor sería pensar que nosotros podemos vencer. Ser más que vencedores es que la victoria le pertenece a Dios y que Él tiene los recursos. Él va a convertir a nuestra vida en algo que sea significativo, en tanto y en cuanto yo le dé la oportunidad. No podemos estar vencidos. Somos más que vencedores. Habilidades de los que superan las crisis de la vida. Vamos a mirar algunas habilidades y con esto vamos a ir cerrando. Hay una palabra en la Biblia que es muy interesante, que es la palabra metanoia. Esta palabra la usa Jesús varias veces, pero sobre todo la usa, por ejemplo, en Marcos 1:14, que creo que lo citamos el viernes o ayer. Dice en un momento Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. En castellano dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí el castellano no importa la palabra que pongamos, no logra vertirnos todo el sentido de la palabra que usa Jesús, porque Jesús no usa la palabra arrepentirse en el sentido de sentirse mal, culpable, sino que usa la palabra metanoia. O sea que es más que arrepentirse, porque arrepentirse es, por ejemplo, me quedé con el vuelto en el almacén. No. Y salí del almacén y digo, uy, pobre almacenero, me di cuenta que me había dado el vuelto de más, igual me lo quedé, ¿cierto? Capaz que hasta tengo el coraje para ir y devolverle la plata, pero eso no es hacer metanoia, por más que me sienta mal, o aún que cambie de actitud. Metanoia es cambiar manera de pensar, de manera que jamás me va a pasar por la cabeza quedarme con el vuelto. ¿Se entiende la diferencia? Metanoia es una transformación tal de mi manera de pensar, de mi manera de ver el mundo, que lo veo con otros ojos. ¿Pero por qué Jesús lo dice ahí? El reino de los cielos se ha acercado, hagan metanoia, porque si no, no van a poder entrar en el reino. ¿Por qué no van a poder entrar? ¿Porque Dios es malo? No, porque no van a encontrar la puerta sin metanoia. Arrepentirse, cambiar. Si no cambio mi manera de pensar, y mirá esta frase que me encanta, dice, cuando cambio el modo en que veo las cosas que veo cambian. ¿Está bien? Esto no es pensamiento positivo, esto es evangelio puro. Es interesante que Jesús, cuando iba caminando con los discípulos, Él veía una cosa, los discípulos veían otra. Los fariseos veían una cosa, Él veía otra cosa. Por ejemplo, los fariseos vieron una mujer sorprendida en adulterio que merecía ser apedreada. Jesús vio una mujer lastimada que merecía ser restaurada. Son dos maneras de mirar el mundo. Yo sé que yo no miro el mundo como Dios lo mira. ¿Saben? Hace 4 o 5 años se me clavó esta idea en la cabeza. Cuando yo pienso una cosa de una manera, es muy probable que Dios la esté pensando al revés. Es un buen principio. La primera idea que se te ocurre, en general es malísima y tiene poco que ver con el Evangelio. No. Entonces hay que dejar a ver, Señor, hacémelo ver. Porque estamos cargados de ideas, de prejuicios. Te cuento una anécdota. Una familia iba todos los años a la costa, Santa Teresita, en la costa bonaerense, de vacaciones. Tenían hijos chiquititos. Y salían a la playa y veían una señora mal vestida, con los pelos desgreñados, una señora mayor, con una bolsita, y recorría la playa y cada tanto se agachaba, juntaba algo, seguía caminando, se agachaba. Entonces el padre de familia le dice a los chicos, miren, hay una loca, una señora enferma caminando por la playa, que puede ser peligrosa. Entonces, si nosotros no bajamos a la playa y ustedes van a la playa, y está esta señora, vuelvan, no se queden en la playa. Bueno, así 1 año, 2 años, 3 años.
Un año van, porque siempre iban de vacaciones al mismo lugar, y no ven a la señora. Desapareció la señora, no estaba. Entonces un día, en la panadería, el señor dice, había una señora acá todos los años que recorría la playa. Ah, sí, doña Berta. Dice, no, falleció en el invierno, le dice. Pero qué corazón, doña Berta, ¿no? Dice la panadería. Dice la panadera, ¿sabe cuál era la obsesión de doña Berta? Porque ella era sola, había enviudado hace muchos años. ¿Y sabe cuál era la obsesión de ella? Ella se pasaba el día en la playa caminando, juntando vidrios de la playa. Porque tenía miedo de que los niños se corten los pies con los vidrios. Entonces, cuando veo, ¿qué veo? Cuando miro, ¿qué miro? ¿Qué lente tengo? ¿Estoy viendo lo que sucede o estoy viendo la realidad a través de mis prejuicios? ¿O a través de mi enojo, o a través de mi rencor, o a través de mi tristeza? ¿Estoy viendo lo que ve Jesús? Tremendo. Metanoia. Cuando cambio el modo en que veo las cosas que veo cambian. Y para salir de las pérdidas hay que ver distinto, hay que empezar a mirar distinto la realidad. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Y ahí la palabra que se usa es metamorfosis. Por eso puse de fondo la mariposa. ¿Cierto? Hay una frase que dice, Jesucristo no vino al mundo para enseñarle al gusano a arrastrarse mejor, sino para convertir al gusano en mariposa. Metamorfosis. Tiene que haber un cambio, una transformación espiritual en nuestras vidas. ¿Cómo se produce esa metamorfosis? Mediante la renovación de su mente, mediante la metanoia. Dios tiene que cambiar nuestras perspectivas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de valorar nuestra vida. Volviendo a Ed Harris, ¿cómo voy a mirar la vida? ¿Como un fracaso porque no obtuve exactamente lo que yo quería? ¿Porque no aprendí a amarme a mí mismo? ¿Porque no aprendí a valorar incluso el sentido del fracaso en nuestra propia vida? Cuando miramos para atrás, muchos de nuestros fracasos son los que más nos han ayudado. El éxito ayuda a poca gente. ¿Ustedes vieron un exitoso repensando su vida? En el fútbol hay una frase, ¿no? Equipo que gana, no se cambia. Nadie cambia el equipo que le ganó 5-0 al Barcelona. ¿Cierto? No, somos unos crack. Ahora, cuando te ganan 5-0, los diarios que dicen a todo el día, ¡saquen esos muertos! ¿Cierto? Claro, porque el fracaso tiene un rol muy importante que me ayuda a parar y decir, pará, voy a pensar. No quiere decir culpabilizarse, no tiene que ver con culpabilizarse, tiene que ver con decir, a ver, voy bien, che, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me detiene la vida? ¿Por qué me prende una luz roja la vida? Y puedo repensarlo, y puedo cambiar el rumbo, ¿no? Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Transformación, metanoia, comprobar la voluntad de Dios. ¿Y qué es comprobar? Y más que analizar, porque comprobar tiene que ver con poner a prueba. No es simplemente saber. Pues no dice así sabrán cuál es la voluntad de Dios. Lo comprobarán, lo van a vivir, lo van a palpar. Se va a convertir en una experiencia real. Muy bien. Otra capacidad que tenemos que tener es la capacidad de perdonar. Perdonarse y perdonar. Ahí tenemos a Mandela. Al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Hemos visto la película, ¿cómo se llamaba? Invicto. Todos esperan que Mandela se vengue. Y Mandela empieza a perdonar, aún a los que los torturaron, aún a los que se mandaron a la cárcel. ¿Por qué? ¿Porque es tonto? ¿Porque es débil? No, porque es sabio. Porque sabe que si no perdona, se mata a él. Alguien ha dicho que no perdonar es como tomarse el veneno y esperar que se muera el otro.
Y es así. Cuando no perdonamos al que nos hizo daño, al que no nos supo cuidar. Mefiboset tenía que perdonar a su ama, a su nodriza. Tuvo la mejor intención, pero lo dejó caer. ¿Cuántas veces nos han dejado caer en esta vida? Los padres nos han amado como debíamos ser amados. No, ningún padre sabe amar como debemos amar. Nosotros pensamos en nuestros hijos que ya están grandes y decimos siempre, y lo hablamos con ellos, le dimos todo el amor que pudimos, pero no los amamos de manera perfecta. ¿Quién puede amar de manera perfecta? Y hay que perdonar. Yo salí de la adolescencia con una bronca contra mis viejos terrible. Viví en un hogar muy disfuncional, muy. Y sobre todo terminé muy enojado con mi viejo. Porque para mí no había sabido contener a mi madre. Y con los años me di cuenta que lo tenía que perdonar, que él había hecho lo mejor que podía. Lo mejor que le salió. Las personas que nos rodean no son dioses, no se las saben todas. Es importante comprender la debilidad del otro. Hizo lo mejor que pudo, hizo lo mejor que le salió. Era una buena persona. Y entonces con los años aprendí a perdonarlo y a quererlo intensamente, ¿no es cierto? Ya no está en esta tierra, pero eso me sanó a mí y creo que lo sanó también a él, aunque era de poco hablar. Pero qué importante es perdonar. Y mirá, perdone a los demás, perdone a usted mismo y perdone a Dios. Un famoso rabino dijo, fe es tenerle paciencia a Dios. Fe es tenerle paciencia a Dios. ¿Cómo nos gustaría que Dios haga las cosas como a nosotros nos gusta? ¿Cómo nos gustaría que ya que sabe hacer milagros lo haga? Y también tenemos que perdonar a Dios. Y a veces cuando digo esto, algunos hermanos se me ofenden. Me dicen, ¿cómo va a decir, pastor, que hay que perdonarlo a Dios? Pero esos mismos hermanos le tienen bronca a Dios. Y no lo confiesan. Y están enojados. Y piensan en un Dios cruel, en un Dios que no los ama, en un Dios que no es Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que es un viejo amarrete, tacaño, insensible. Y tengo que perdonar. Es decir, Señor, yo esperaba otra cosa, pero bueno, no se dio, no lo hiciste. Te perdono. Es sanador, ¿eh? Suena herético. Suena herejía, pero es sanador, ¿eh? Amíguese con Dios. Amíguese con los demás. Amíguese con usted mismo. Hay un libro muy lindo de Ansel Grum que se llama Portarse bien con uno mismo. Nos portamos mal con nosotros. Nos tratamos mal. Nos echamos la culpa. Nos apretamos el torniquete del resentimiento, de la bronca. Nos echamos en cara por años las macanas que nos mandamos. Un gran teólogo cristiano, Pierre Teilhard de Chardin, él dice que Dios tiene la capacidad de usar el mal y convertirlo en bien. Y él llega a decir, aún los pecados que hemos cometido, si somos capaces de llorarlos sinceramente, Dios es capaz de usarlo para el bien que Él se propone con nosotros. No hay nada malo que Dios no pueda usar si se le rinde a Él. Te equivocaste, fallaste, metiste la pata, llorá ese pecado delante de Dios con toda confianza. Dios te va a perdonar y con el tiempo lo va a usar. Es increíble. Es increíble. Cuando Pedro sale afuera y llora amargamente porque acaba de traicionar al Señor. ¿Te acordás? Dice, salió afuera y lloró amargamente. Y después ese encuentro precioso en el final de Juan, que lo cuenta Juan, ¿no es cierto? ¿Me amas? Y claro, ¿cómo no te voy a amar? Es todo ese diálogo, ¿no? ¿Vieron esos diálogos que tenemos en oblicuo?
Porque en ningún momento Jesús le dice, che, qué mal que estuviste, loco. Me estaban por matar. Yo por lo menos esperaba una palabrita, algo. Pero mirá, maldeciste, dijiste que no me conocías. Eso no se hace. No. Va Pedro y le dice, ¿me amas? ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas? Sí, te amo. ¿Me amas? Te amo, Señor. Entonces, ese fracaso que él había tenido ahora se convierte en tesoro. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Perdone a los demás, perdónese a usted mismo, perdone a Dios. Resignifique lo cotidiano. Una cosa que dice el libro de Eclesiastés que me apasiona. 7 veces dice el libro de Eclesiastés, 7, que es un número que en la Biblia hay que tener respeto. 7 veces dice el libro de Eclesiastés, disfruta de la vida. Disfruta de la vida. Porque esto es un don de Dios. Si te lo permite tu religión, tomate un vaso de vino. Siempre me reía en Los Tres Chiflados, que Curly tenía esa salida. ¿Se acuerdan de Curly? Esto también es una declaración de edad mortal, aunque ahora existe volver y todo eso, pero es una declaración de edad. Curly decía, mi religión no me lo permite, ¿no? Y a veces hemos construido religiones que más bien amargan la vida. Sistema religioso. Disfrutemos de la vida. Jesús era alguien que disfrutaba de la vida. ¿Sabés lo que decía la gente de Jesús? Este es un borracho, un bebedor, ¿no es cierto? Un tipo que está de fiesta en fiesta. ¿No? Yo a veces pongo este ejemplo. Imagínate, ¿te puedo tomar de ejemplo, Rubén? Imagínate que hoy a la tarde, cuando va a empezar el culto acá, dicen, el pastor Rubén va a llegar un poquito demorado, dice, porque está acá a la vuelta en una fiesta, donde están las prostitutas más conocidas de Roca, los levantadores de quinela, los narcotraficantes. ¿Lo dejaríamos entrar al culto cuando venga? Sin embargo, eso es lo que hacía Jesús, y no lo queremos tomar en serio. No lo queremos tomar en serio. Queremos ser buenos religiosos, no buenos discípulos. Interesante. Y la Biblia nos pide que disfrutemos de la vida. Jesús nunca traicionó la voluntad del Padre, el corazón del Padre, pero se acercó a toda la gente y era un tipo que te encontrabas con él y te daba ganas de vivir. Entonces, hay que resignificar lo cotidiano. En lo cotidiano, en el abrazo de un niño, en el cariño de una persona, hay mucha bendición de Dios. Le contaba el otro día a Rubén y a Pati que acabo de ir a Misiones, matrimonio pastoral precioso, jovencitos, tienen una hija, Abby, y a mí no se me pegan los chicos. Yo no sé si es por la cara. Pero esta nenita se me pegó, entonces, viste, cuando los chicos te traen los juguetes, te quieren contar la vida, se me sentaba conmigo en el sillón, qué sé yo, pim, pum, pam. 3 días hicimos una relación con Abby espectacular. Llego a casa y me manda un audio el pastor y me dice, Abby se levantó esta mañana preguntando si lo va a volver a ver. Y me mandó un audio, la nena, y me dice, pastor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Con cariño. En lo cotidiano hay mucho amor de Dios para nosotros. Hay mucho amor de Dios. Y Dios va a usar un montón de canales para darnos ese amor. Lo necesitamos, ese amor. Dios sabe que lo necesitamos. Puede usar un niño, un perro, un gato, un hermano, un amigo. Pero hay que resignificar lo cotidiano. A veces estamos tan obsesionados con lo que hemos perdido que nos perdemos lo que nos rodea. Y no podemos absorber ese amor que está alrededor. Esa gracia de Dios que se va a manifestar en todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces es muy importante resignificar la amistad, el compañero. Soy un tipo bastante solitario, bastante hosco. Eso no me viene de los montañeses de que desciendo en Italia. Un tipo bastante solitario. Tengo un par de amigos tenaces que me persiguen por cielo y tierra. ¿Cuándo vamos a ir a comer? No, esta semana tengo... ¿Cuándo vamos a ir a comer? ¿Cierto? Y esas cosas maravillosas hay que darle gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios por esos amigos que me expresan su afecto, su cariño. Los necesito. Y a veces no soy capaz de decir, che, necesito. ¿No? Hay recursos
para superar las pérdidas en ese amor a nuestro alrededor. Creatividad, capacidad de reinventarse. No hagamos siempre lo mismo. Decía Einstein, si hacemos siempre lo mismo, ¿por qué esperamos resultados distintos? ¿No? Capacidad de reinventarse. A veces las pérdidas generan un espacio de apertura, una ventana para reinventarnos. Hay personas que descubren dones, que descubren talentos, que descubren destinos, que descubren obras. Hay pérdidas que han convertido a las personas en lo que son ahora. Te cuento una. No sé si conocen al pianista Bruno Gelber. Es uno de los pianistas más grandes del mundo. Es argentino y está entre los 6, 7 pianistas así, top. ¿Sabés cómo el tipo empezó a ser pianista? Yo lo escuché un día contar la historia, es conmovedora. A él le agarró poliomielitis. ¿Se acuerdan de la época de la poliomielitis? Él le agarró poliomielitis. Era de una familia de buena, acomodada. Y la madre pensó, ¿qué hago por este chico que va a estar acá todo el día sentado? No sé. Entonces, ¿qué hizo? Le compró un piano y se lo adaptó para la cama de él. Entonces él estaba en la cama y tenía el piano metido en la cama. Entonces horas se divertía con el piano el pibe. Hoy es uno de los 6, 7 pianistas más grandes del mundo. ¿Te das cuenta que la pérdida lo convirtió en lo que hoy es? Por ahí el tipo no le hubiera agarrado nunca poliomielitis y hubiera sido empresario, andás a ver qué cosa, y capaz que nunca era pianista. Porque ahí hay algo, en la pérdida hay una capacidad de reinventarse. La cantidad de gente que, porque pasó por una pérdida, se convierte en un sanador. Alcohólicos Anónimos es un buen ejemplo. La gente que más se recupera en Alcohólicos Anónimos se convierte en coordinador de grupos de Alcohólicos Anónimos. Entonces es muy interesante esta capacidad que tienen las pérdidas de darnos una oportunidad de reinventar nuestra vida y no quedarnos donde estábamos. Y de paso, hablando de capacidad de reinventar, yo no sé si yo no hubiera tenido la infancia desgraciada que tuve, si hubiera tenido apertura para Dios. No sé. Capaz que yo, por ejemplo, quería ser veterinario. A veces digo que entre pastor y veterinario ahí está. Vos tenés las dos. Genial. Conozco un chiste de veterinario, ¿no? ¿Puedo contar un chiste de veterinario? Sí. El veterinario va al médico, ¿no es cierto? El veterinario va al médico. Entonces el médico le dice, bueno, a ver, cuénteme, ¿qué le pasa? ¿Cómo se siente? Y el veterinario dice, no, así es re fácil. Muy bien. Pero digo, yo pienso, quizás si yo no hubiera pasado por toda esa experiencia de dolor, de pérdida, que a la salida de la adolescencia me tenían desesperado como persona, quizás no me hubiera encontrado con Dios. Entonces, a veces la pérdida hay que mirarla desde el punto de vista de decir, a ver, ¿qué está generando la vida conmigo con esto? ¿Cierto? Es muy probable que Víctor Frank no hubiera desarrollado la logoterapia si no hubiera estado en Auschwitz. Es así, ¿no? Capacidad, me pasé una, capacidad para desaprender. Desaprender quiere decir que lo aprendí, capaz que sirvió y ahora ya no sirve más. O lo aprendí mal de entrada y la pérdida nos abre una capacidad de volver a aprender algo. A veces estamos tan aferrados a nuestros conceptos que en el fondo se convierten en prejuicios y los prejuicios no nos dejan avanzar. La pérdida tiene la capacidad de decir, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me puede enseñar de la vida? ¿Cuánta gente que ha tenido pérdidas tremendas y las ha superado me dice, Eduardo, yo le doy gracias a Dios por lo que me pasó, porque en el fondo la cantidad de ideas que cambié, yo ahora miro la vida de manera distinta. ¿Sabés la cantidad de gente que me dice eso? Yo estaba equivocado, iba mal encarado en la vida, pero Dios me paró, me dijo, para, vas mal, este no es el camino. Entonces, desaprender, revisar los conceptos, revisar las ideas, porque muchas veces pueden ser equivocadas. Hay gente que está aferrada a ideas que le hacen daño. No, a mí me enseñaron que esto es así. Y no quieren cambiar. Y
eso se convierte en un problema. Y capacidad para abrirse al obrar de Dios. Las pérdidas son una oportunidad para profundizar nuestra espiritualidad y para conocer a Dios en otras dimensiones, en nuevas dimensiones. Decíamos el viernes que cuando sufrimos, es una manera en que Dios nos dice, tenés que subir un escalón más alto. Y tenemos que abrirnos a ese obrar de Dios, que Dios quiere manifestarse en nuestra vida, pero hay dimensiones de Él que no lo podemos conocer. Qué tremendo, ¿no? Cuando Jesucristo viene y se entrega en la cruz, y lo vemos como lo veíamos ayer en esas imágenes de película, entregando su vida y diciendo, yo hago nueva todas las cosas. Ahí descubrimos un rostro de Dios que ignorábamos por completo. Ignorábamos que Dios padece con nosotros. Ignorábamos que el Dios de la Biblia es el Dios crucificado. Y que después va a decir Hebreos que Él entiende cada uno de nuestros dolores y de nuestras tristezas y de nuestras angustias porque sufrió todo y fue tentado en todo, aunque no pecó. Y entonces tiene la capacidad, es nuestro gran sumo sacerdote, es nuestro abogado. Abogado tenemos para con el Padre. Yo me imagino a Jesucristo diciendo, tenedle un rato más de paciencia, Eduardo, es medio duro. Es medio durano, pero ya va a salir. Y lo que leíamos en Romanos 8, y encima el Espíritu, del otro lado está el Espíritu, ¿no? Que gime al Padre, gime con nosotros. No te está sabiendo pedir lo que necesita, yo te digo lo que necesita. Está obnubilado por el dolor. Yo te traduzco, dice el Espíritu. Yo te traduzco. Tenemos que abrirnos a ese obrar de Dios para nosotros. Muy bien, para cerrar, si lo tengo por acá, les quiero pasar una escena que ayer le conté a Pati, así que les quemé la escena. Sepan tenerme paciencia. Hay una película muy linda que se llama El sabor de las cerezas. Es una película iraní, dura como 40 horas y es un tipo andando en una camioneta por Irán. Pues sí, bueno. Solo y nadie habla. Pero los 5 últimos minutos de la película salvan la película y vos decís, genial, qué peliculón. No, yo te voy a ahorrar las 3 horas, te paso los 5 minutos, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es el argumento de la película? Es un tipo en un auto que se baja del auto y habla, por ejemplo, con Lizzie, no sabes qué le dice a Lizzie, Lizzie le dice, no. Y se va, se sube a la camioneta, anda otra media hora, se baja, encuentra a otra persona y le dice, no. ¿Qué está el tipo que está buscando a alguien que lo ayude a suicidarse? Entonces obviamente toda la gente le dice que no. Imagínate que vengo yo y le digo, che, me quiero matar, ¿me ayudás? Esta tarde tenés algo que hacer vos. Entonces obviamente toda la gente que es buena gente le dice, no. Hasta que encuentra un tipo que le dice, yo lo voy a ayudar. Yo hoy no tengo nada que hacer, mire, justo salí temprano del trabajo. Entonces, ¿pero qué pasa? En la camioneta tienen el diálogo que ustedes van a escuchar ahora, que es sublime. Así que vamos a escucharlo y después cerramos. ¿Está bien? Un capo, el ayudante de suicida. Y creo que refleja también, ¿no? Una película de un director iraní, pero refleja muy bien lo que el Evangelio dice, ¿no? Si cambio mi manera de pensar, mi manera de abordar el problema que tengo, ¿no? Va a cambiar el mundo y voy a cambiar yo. Y vieron que le dice, ¿no? Sí, se comió 4 cerezas y todo cambió. No, usted no entiende, el que cambió fui yo. Mirá, este campesino iraní sabía un montón de trabajo pastoral, él no lo sabía. Porque fíjate una cosa, cuando él le dice, todo el mundo le dice, yo me quiero suicidar. No, ¿cómo se va a suicidar? Está loco, qué sé yo. Todos le dicen, no, yo no lo voy a ayudar. Este le dice, yo lo voy a ayudar a suicidarse. Lo cual es una propuesta bastante loca, ¿no? Pero él se sube a la camioneta con el tipo y yo creo que ahí hay un buen ejemplo. El otro día escuché a una preciosa mujer de Dios comentar el pasaje de Felipe y el eunuco. Y ella remarcó algo muy interesante. Felipe se sube al carro del eunuco. Subirse al carro.
Yo creo que ahí en esa película Meryl Streep hace algo muy bueno, que es tener un amor incondicional. Yo creo que eso es una condición muy importante. Tenemos que amar incondicionalmente. Los amores condicionales no sanan, sanan los incondicionales. Por eso nos sana el amor de Dios, que es incondicional. Si Dios me dijera, Eduardo, te voy a ayudar y te voy a amar, pero cuando vos, o si vos, o cualquier condición que ponemos, arruina la sanación. Entonces me parece que el amor incondicional, el subirse al carro de la vida de la persona, parece que es muy importante, ¿no? Eso tiene que ver con la compasión, ¿no? Sí, y con el paracaleo que hablábamos ayer, ¿no es cierto? Yo creo que la gente que sufre rechaza mucho, rechazamos, porque todos sufrimos, rechazamos mucho la palabra que nos viene de afuera sin empatía. Hermano, ¿cómo va a estar desanimado? Por favor. Ahora, todos nosotros cuando sufrimos tenemos la capacidad de abrirnos a aquel que nos damos cuenta que se compromete con mi existencia, que realmente asume compromiso. Porque digo una cosa, pensando en este videíto, y si el hombre vos sabés que Abbas Kiarostami, que es el director que murió hace 3-4 años, hace un final abierto. Vos no sabés si el tipo se suicida o no se suicida. Pero lo quiero ver al campesino si el tipo se suicida. ¿Se entiende lo que digo? Y eso tiene que ver con comprometerse con la otra persona. Es más fácil decirle a la persona, bueno, haga así o haga así, que yo. Otra cosa es subirse al carro, ¿no? Asumir un compromiso real con la persona. Es muy arriesgado, es muy jugado, pero creo que es lo que puede ayudar a las personas. No sé si eso contesta, ¿no? Y otra cosa también quiero decir acá, que es muy importante. Yo creo que con los que sufren tenemos que hablar desde el dolor que nosotros hemos tenido. No de lo que sabemos de Dios, de lo que sabemos de la Biblia, sino de ese corazón partido que todos tenemos por algún dolor. Y de ahí sí podemos comunicarnos corazón a corazón. Es muy importante. Porque las ideas teóricas, en general en estos temas no le sirven a nadie, ¿no? Entonces es muy importante empatizar. A un nivel profundo, digamos, ¿no? ¿Algo más? Sí, y es muy desafiante acompañar un dolor profundo, porque hay que acompañar a la persona, a tenerle paciencia, escucharla. Va a haber días en que no va a querer hablar, va a haber días que va a estar enojada. Tiene ganas de maldecir que maldiga. Tenemos que bajar esa ortodoxia, ¿no es cierto?, de lo políticamente correcto. Dios no se asombró con las cosas que le dijo Job. Al contrario, al final del libro dice, la verdad que vos hablaste mejor que todo esto, que eran teólogos. No. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Es ese desafío tremendo en la vida comunitaria, ¿no? Es decir, voy a acompañar al que padece, voy a estar al lado. Y lo voy a respetar en su dolor. Y lo voy a esperar hasta que salga, ¿no? Sí, totalmente. Y es incomunicable, pero que vos te sientes a llorar con tu hermana, aunque no le digas nada y te sientes a llorar con ella, llorar con los que lloran. Cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, lloró. Esta idea de acompañar el dolor del otro. Quizás después van a venir, porque el acompañamiento tiene etapas, quizás después va a haber el tiempo de hablar. Hay tiempo de hablar. Y quizás si viene el tiempo oportuno habrá cosas que decir. Pero en el primer impacto del dolor, llorar con el otro, escuchar, estar. Me gusta lo que hace Lizzy cuando vamos a algún sepelio, porque ella se acerca a las personas más, quizás el deudo más cercano, el más dolido, y lo abraza, y le toma las manos y se queda ahí horas. Y ese estar, ese contacto físico. Porque no tenemos la capacidad en el momento de más dolor de recibir palabras. Nuestra mente está cerrada, embotada. Y a veces usemos el cuerpo también, ¿no? Que es una dimensión muy importante de nuestro ser. Abracemos, toquemos. Y estar ya es un montón, ¿no? Un montón. Y justamente la guía del Espíritu Santo para decir, Señor, guíame, mostrame, mientras obras en la persona, obra en mí, mostrame cómo estar, ¿no?
Y por ahí va a haber un día que tomando mate con tu hermana se abra una charla y va a haber cosas para decir. Pero creo que la clave es esa, ¿no? Tener la sensibilidad espiritual para decir, bueno, voy a acompañar. Sí. Y va a haber personas a nuestro alrededor con más o menos sensibilidad espiritual o sabiduría para acompañarnos. Y bueno, las personas dan lo que pueden. Hay un montón de frases hechas que repetimos. ¿Y versículos que repetimos? Sí. Sí, yo diría que en el momento del dolor nos ahorremos los versículos. Y pongamos más a jugar nuestro propio cuerpo, digamos, ¿no? Nuestra propia vida. Seamos un Cristo para los otros. Y después vendrá el tiempo de las palabras, ¿no? En general, a la gente que sufre no le falta conocimiento bíblico. No, ese no es el problema. Entonces, salvo que sí, que haya una situación muy puntual, pero en el tiempo de queja, de dolor, dejemos de decir, aunque la gente diga barbaridades. Job dijo barbaridades. Y eso no lo sacó de la cancha, al contrario. Dios valoró la sinceridad de Job. Dios valoró que había un corazón que se comunicaba con él. ¿Cierto? Había una vida que se comunicaba con Dios, que buscaba. Entonces eso es muy valorable. A veces nosotros nos ponemos como en guarda del buen nombre de Dios. No se enoje con Dios. ¿Cómo se va a enojar con Dios? Enojémonos con Dios. Después nos vamos a reconciliar, como con la gente, ¿no? Hay un tiempo de enojo, es válido. Después tenemos que salir, ¿no? Pero ya hemos hablado de eso. ¿Algo más? Creo que había alguien más que quería comentar. Allá. Sí, exactamente. Una semanita perfecta. Pero interesante, si seguimos al pie de la letra del libro, hasta que Job habló y dijo cosas que no le gustaban a ellos. Y no pudieron aguantar, se les salió el evangélico que tenían adentro, digamos, ¿no? Y entonces, empezaron a pegar. Y si hubieran callado cuando Job habló y empezó a expresar su dolor, hubieran sido unos capos, ¿no es cierto? No, ahí se equivocaron. Pero es muy interesante lo que vos decís, esa semana de silencio, llorando, conmovidos, genial, ¿no? Entonces sí, es una buena reflexión. Oramos, tomamos un tiempo de oración y cerramos. Qué tremendo, Señor, que es tu manera de pensar y de ver el mundo, la realidad, nuestras propias vidas. Y cuánto amor, Señor, y gracia, y misericordia, y paciencia eres capaz de manifestar, Señor. Vemos a Cristo en la cruz, vemos su entrega, Señor, y nos conmueve que nos haya amado hasta el extremo. Señor, que nos hayas amado hasta el límite de entregar tu propia vida por nosotros. Gracias, Señor, porque en Cristo nos damos cuenta que tú te compadeces de nosotros, que tú lloras con nosotros, que tú te lamentas con nosotros, que tú nos entiendes, pero que también, Señor, nos empoderas, nos consuelas, quieres obrar en nuestras vidas quebradas, en nuestras vidas lastimadas, en nuestras vidas heridas. Señor, cuántas veces estamos desesperados, tristes, deprimidos, amargados. No vemos una salida, Señor. Pero es ahí, Señor, cuando tú nos escuchas, cuando tú, Señor, atiendes a nuestro clamor. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros, no solo en nuestras propias luchas, dolores, pérdidas, tristezas, para ofrendártelas, Señor, y convertirlas en instrumentos en tus manos, sino también, Señor, para acompañar y consolar a las personas que a nuestro alrededor sufren, que se encuentran tristes, se encuentran desesperadas, se encuentran quebradas, en especial nuestros hermanos, como hemos pensado ahora, Señor, y hermanas, y también las personas que nos rodean. Señor, haznos iglesias, comunidades sanadoras. Señor, iglesias y comunidades de misericordia, de acogida, de hospitalidad, Señor. Padre, que los quebrantados, los tristes, los amargados,
los estrellados de la vida, Señor, encuentren un lugar en nuestras comunidades. Padre, bendícenos, bendice a cada uno de los que estamos acá. Tenemos luchas tremendas, cada uno de nosotros, Señor, dolores profundos, tú los conoces. Clamamos, Señor, oramos, imploramos, nos humillamos ante ti y te rogamos que sea tu Espíritu, Señor, que gime con gemidos indecibles, que pueda traducir, Señor, ese dolor en oraciones eficaces, Padre, en adoración, en fe, en confianza, en esperanza. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos. Gracias por este tiempo que hemos tenido, estos 3 días, Señor. Gracias por lo que tú has querido hablar al corazón de cada uno, Señor. Te damos a ti toda la honra, la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.